Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima emisión de esta segunda temporada del resumen semanal de noticias, el noticiero de la Universidad Nacional de Avellaneda. El programa, como siempre, se divide en 4 bloques bien diferenciados. Dentro del primero veremos lo que pasó en la semana con las actividades más destacadas que se llevaron a cabo en UNDAB. Cuando pasemos al segundo bloque vamos a ver un reportaje en primera persona a Julián Ojeda, quien es secretario de Planificación y Gestión Administrativa aquí en UNDAB. Ya en el tercer bloque vamos a ver un informe especial, un homenaje a Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, al cumplirse 100 años de su natalicio. Y por último, cuando entremos en el cuarto y último bloque, compartiremos con ustedes la información de la agenda que tenemos durante toda esta semana aquí en UNDAB. Vamos entonces a la presentación del programa. Bueno, muy bien, aquí en este primer bloque vamos a compartir con ustedes las actividades más destacadas con lo que pasó en la semana en UNDAB. Vamos a ver las imágenes. El secretario general de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile visitó la UNDAB. El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, ingeniero Jorge Calzoni, recibió al secretario general de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, Mario Torres Alcayaga. En dicho marco, conversaron sobre las distintas articulaciones que quisieran desarrollar entre ambas instituciones. Se realizó un encuentro con estudiantes de la comunidad sorda y estudiantes avanzados de distintas carreras, quienes forman parte de la línea de acción Seguimos Construyendo, dedicado a estudiantes y graduados que formaron parte del programa Estudiantes en Red, Tutorías entre Pares y otros proyectos. Todos tenemos derecho a estar, transitar y vivir la universidad. Esta semana se realizó la jornada UNDAB Sin Barreras, organizada desde el Programa de Accesibilidad y Discapacidad de la Secretaría de Bienestar Universitario junto a la Fundación Vitra, el Centro de Inclusión para PCD de DocSud y Nuevo Club de Villa Domínico. Estudiantes de la UNDAD visitaron la planta potabilizadora General Belgrano de AISA en Bernal. Estudiantes de la materia Tratamiento de Aguas, correspondiente a la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Avellaneda, a cargo del ingeniero Carlos Tagliero, visitaron la planta potabilizadora General Belgrano de AISA en el partido de Bernal. Visita a la cooperativa Provincias Unidas. El martes 14 de mayo, la Universidad Nacional de Avellaneda, a través de la Subsecretaría de Planeamiento y Vinculación, a cargo del licenciado Ricardo Herrera, acompañado por el presidente de la Asociación Argentina de Carpinterías, Construcción con Madera y Afines, Omar Zárate, visitaron la cooperativa Provincias Unidas. Muy bien, ya entonces en este segundo bloque vamos a compartir con ustedes una entrevista en primera persona a Julián Ojeda, quien es el secretario de Planificación y Gestión Administrativa de UNDAB. Entre otras cosas, Julián nos cuenta sobre la gravísima situación que están atravesando todas las universidades, fundamentalmente por el recorte generado por el Gobierno Nacional. Compartimos las imágenes. Bueno, yo soy el subsecretario de Planificación y Gestión Administrativa. Tengo a cargo el área de infraestructura, de informática, de intendencia y mantenimiento y limpieza de la universidad. Trabajamos en conjunto con el contador Mauricio García,
también como subsecretario. Y bueno, nos complementamos para poder llevar el área de la gestión administrativa y la infraestructura de la universidad adelante. Bueno, lo resumimos en una frase que venimos repitiendo últimamente en cada encuentro, ¿no? Que es administrar la escasez. Y cuando vos administras escasez, por supuesto que empieza a jugar un rol importante la imaginación. Venimos en una situación complicada ascendente, con lo cual hoy estamos trabajando con mucha imaginación para poder afrontar los problemas cotidianos que tiene la universidad en su infraestructura, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados en 2 obras que quedaron paralizadas, que era la construcción de la escuela secundaria que nosotros tenemos en el barrio Villa Azul, que es el barrio de Avellaneda lindante con Quilmes, que somos una de las 5 universidades que tienen escuela secundaria propia. La escuela está emplazada en un ex hipermercado que se cerró en los 90 y bueno, hasta ahora hemos podido hacer pequeños acondicionamientos, pero no es una escuela claramente. En el fines del 2014 habíamos hecho todo el procedimiento administrativo de licitación, porque son fondos internacionales. Bueno, cuando Mauricio Macri se convirtió en presidente de la Nación, se paralizó esa obra. Con el gobierno de Alberto Fernández, una vez que empezamos a ordenar un poco los números, arrancamos nuevamente el procedimiento de licitación. Llegamos a la etapa de iniciación de obra, Milei se convirtió en presidente, nuevamente se paralizó la obra, con lo cual seguimos sin edificio de escuela secundaria. Lo mismo con los fondos de un programa de construir ciencia, dependiente del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que hoy dependen de la jefatura del Gabinete de Ministros. Teníamos pensado ampliar nuestra sede de Arenales en 2 pisos y bueno, también es una obra adjudicada, paralizada. Así que bueno, eso hoy nos tiene muy preocupados, porque retrocedemos, todo el tiempo estamos retrocediendo y eso nos complica, más allá de la cotidianidad, de poder lograr tener los recursos para poder afrontar el mantenimiento diario de los edificios, ¿no? En materia de higiene, de mantenimiento del sistema eléctrico. Hace 2 meses tuvimos un temporal enorme y eso contrajo algunos problemas y crisis importantes. Los estamos tratando de solucionar con tiempo y a medida que podamos, pero nos preocupa también. No, por suerte ese edificio, el nuevo aulario, tuvimos una recepción provisoria en noviembre y a partir de la recepción provisoria vos podés hacer uso de las instalaciones. Es una obra muy linda, 22 aulas y 2 laboratorios grandes, con vinculaciones con el resto de los cuerpos. Eso por suerte después se pudo terminar y hoy se utiliza. Sí, vos figurate que yo empecé a trabajar en la universidad en el año 2012, recién entregadito la obra, una parte de la obra de la sede de Piñeiro. Muchas de las carreras se dictaban acá. La sede de Arenales no existía, la escuela secundaria no existía, con lo cual hoy tenemos 6 sedes, es decir, que la curva fue ascendente. Lo que nunca dejó de crecer es la matrícula, con lo cual habla de que es una casa de altos estudios que va expandiendo su buen nombre y los jóvenes se inclinan por anotarse en nuestra universidad, ¿no? Del sur de la capital federal, de Avellaneda y de las ciudades lindantes. Por eso también es que genera preocupación el hecho de tener esa curva de crecimiento en infraestructura, una meseta en un gobierno de derecha, una curva ascendente otra vez cuando hay un gobierno
donde tiene bien claro que hay 3 ejes que son indiscutibles, que es la salud, la educación y la seguridad. Y ahora nos encontramos de vuelta en una meseta. En una meseta que ahora estamos en negociaciones, pero una meseta que hasta hace unos días pensábamos que iba a ser descendente. O sea, iba a dejar de ser meseta para ser una curva descendente. Porque sinceramente poder continuar iba a ser muy difícil. Lo que estamos haciendo es separándolo por prioridades. Lo que dejó el temporal nosotros hicimos hasta que la situación presupuestaria de las universidades mejore, porque ahora se está hablando de un acuerdo que supuestamente hicieron. No es un acuerdo porque no se habló de nada, pero hasta que no existe una resolución donde el tema presupuestario de gastos corrientes haya sido resuelto por el Gobierno Nacional, nosotros lo que hicimos con los daños materializados por el temporal, hicimos una proyección con el presupuesto con el que contamos hoy, y eso nos da que lo podemos hacer en 12 meses, así que bueno, hay ascensores que no van a funcionar hasta dentro de 4 o 5 meses, hay chapas que no vamos a poder cambiar. Bueno, tenemos un caso importante que el rector lo toma como ejemplo, la UTN. La UTN tiene un ala completa que se le voló el techo y nada, está clausurada. No tienen fecha de reposición porque no pueden hacer una proyección inmediata por el dinero con el que cuentan. No, a mí lo único que me gusta destacar, que creo que es algo en común que tenemos todos los funcionarios de las universidades, en ponernos de acuerdo en que la gente sepa bien cómo está compuesto el presupuesto universitario, que el 90% de sueldos y el 10% de gasto mantenimiento. El Gobierno Nacional lo que viene hablando y estirando hacia adelante es un aumento sobre ese 10%, no sobre el 90% o no sobre la totalidad. Discriminatoriamente, ¿no? Porque arregló con la UBA y dejó 59 universidades fuera de ese esquema. Así que es bueno empezar a educar a la gente de lo que es el sistema universitario, de cómo se compone el presupuesto, de que siempre estamos siendo auditados, de que para las universidades nacionales una auditoría es una acción de mejora, de ordenamiento, con lo cual está bueno que nosotros tracemos esa línea de cara a los alumnos, a los docentes y a la sociedad. Para una casa de altos estudios, una auditoría es una acción de mejora. Nosotros desde hace algunos años tenemos un convenio suscripto con la CIGEN, porque en la Constitución marca que el único ente de contralor que puede auditar a las universidades nacionales es la Auditoría General de la Nación. Sin embargo, las universidades nacionales también tenemos un convenio firmado de auditorías con la CIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación. Pero también todas las universidades nacionales tenemos auditorías internas, con lo cual nosotros siempre somos sometidos a 3 niveles de auditoría. La de la Auditoría General de la Nación, la de la Sindicatura General de la Nación y la de la auditoría interna. Para nosotros todas esas cosas que se dicen en las redes sociales, en la televisión y en los medios de comunicación, para una casa de altos estudios como es una universidad nacional, son acciones de mejora que tenemos desde hace muchísimos años. Bueno, llegó entonces el momento del tercer bloque. Vamos a compartir con ustedes un informe especial, un homenaje que le hemos hecho a Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, y que al cumplirse 100 años de su natalicio, charlan con nosotros Enrique Arrozagaray, quien es periodista de investigación y su biógrafo, y su hija Cecilia De Vincenti. Vamos a compartir las imágenes. Muchas gracias por esta iniciativa de homenajear a la gran Azucena, a poco menos de un mes de sus 100 años, ¿no? Con Azucena se funda creo que el matriarcado moral de la Argentina,
siempre tenemos una dimensión de ella que está en torno a lo que inició, haber sido la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, haber sido quien arengó a marchar, quien agitó, quien alojó las primeras reuniones en su casa acá en Avellaneda. En un momento me puse a investigar quién había sido esta mujer, Azucena Villaflor. Un día yo había concurrido, no me acuerdo si fue la primera o la segunda marcha de la Resistencia que hubo, aquellas marchas que se hacían en los diciembres, para el 8, 9, por ahí. Ahí está. Una larga jornada de concentración y de marcha, y veo a un amigo ahí, a un conocido que había sido compañero mío de la escuela secundaria, que estaba con un yeso. Me acerco y le digo, Pedro, no sé si le dije, ¿qué haces vos por acá? O alguna frase de esas frecuentes. Y me dice, ¿cómo no voy a estar acá si mi mamá es la que, y acá no recuerdo si dijo organizó o inició, algo así, toda esta movida? Y entonces, digamos, me sentí en falta de no saber eso. Le pregunté y me contó lo que se puede contar en un minuto de conversación en el medio de una movilización como esa. Ese fue el primer chispazo. Esto habrá sido en el 82, en el 83, estaba la dictadura todavía. Yo notaba que Azucena no aparecía mucho, ¿no? No se hablaba mucho de los orígenes precisos de las Madres de Plaza de Mayo. O si se hablaba de esa primera reunión en la Plaza de Mayo, 14 mujeres, y no mucho más que eso. Al mismo tiempo, el hecho de haber sido compañero en la escuela secundaria de Pedro, como dije recién, y de su hermano Néstor, que es el desaparecido, el detenido desaparecido, a quien yo conocí jugando al fútbol, ¿no? Y que lo vi después un par de veces, alguna vez en la UTN de Capital, otra nos cruzamos de casualidad por mi barrio, por Wilde. Me generaba más cercanía e incluso más culpa el hecho de haber estado tan cerca de Azucena y no haberla conocido, ¿no? Vecina nuestra. Entonces empecé a pensar a ver qué es lo que podía hacer. Yo tenía un solo libro escrito todavía. Me conecté con Cecilia y ella me llevó a la vieja casa de los Villaflor. Avancé, ahí está ese libro que salió en el 93, Los Villaflor de Avellaneda, pero seguía teniendo en la cabeza el tema de Azucena. Y me puse con Tuti a trabajar ya durante la segunda parte de ese año que quedaba, con todo en el libro de Azucena, y al fin de cuentas lo terminé y lo edité como edición del autor para ese aniversario del 97. Fui escribiendo lo que me pareció más importante, lo que pude, y este libro salió y creo que sirve y creo que va a seguir sirviendo para conocer quién fue Azucena, por lo menos en su vida pública, en su rol de, en mi opinión, creadora de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, hablar de mi mamá es hablar yo que hice terapia muchos años, es como hablar de dos Azucenas, la Azucena privada, la mamá, y la Azucena pública, la que a lo mejor conocen un poco más por los libros. La Azucena privada es una chica joven, mi mamá era telefonista y mi papá era administrativo en Siam. Ahí se conocen, ahí se enamoran, ahí están muchos años de novios, hasta que en el 49, el 11 de agosto de 1949, se casan. En octubre del 50 nace Pedro
En marzo del 52 nace Néstor, nace Toto en el 58, nazco yo, que soy del 61, y así se conforma la familia, con 4 hijos, un papá y una mamá. Mi mamá era una mujer que siempre fue muy organizada, imagínense, 3 varones, una nena y un marido que bastante estricto en cuanto a la limpieza, a la comida, al orden de la casa. Así que mi mamá era quien preparaba los almuerzos, para cuando llegábamos, las cenas, se pasaba ocupándose de nosotros. Hasta que desaparece Néstor. Néstor era militante, nosotros sabíamos que era militante. Las madres surgieron por necesidad, porque tenían hijos militantes. Estos que creían en un país mejor, más justo, con el reparto equitativo, ¿no?, de la riqueza, con que hubiese... Que la salud fuese pública y buena, que la educación fuese pública y de calidad, que cada uno pudiera tener un trabajo donde pudiera mantener su casa, comprarse la casa propia si querían. Ellos peleaban por ese país. Y los militares vinieron a imponer otro modelo, un modelo que no solo era para la Argentina, sino que era para toda Latinoamérica. Y por eso es que en este país empiezan a llevarse gente, y entre ellos, el 30 de noviembre de 1976, se llevan a mi hermano Néstor y a su pareja, Raquel Mangín. Yo me acuerdo, el otro día me preguntaron en una charla cómo había estado mi mamá con la desaparición de mi hermano. Yo me acuerdo, mi mamá creo que 2 o 3 días llorosa en el sillón sin saber qué hacer. Mi papá llama al comisario de la Cuarta, porque era amigo de él, de trabajo, conocido, y el comisario de la Cuarta le dice, bueno, venime a ver, lo va a ver, y le dice, no, Pedro, pero tengan cuidado, que es un momento difícil, nosotros no sabemos nada, no lo tenemos. Y así es que mi mamá empieza a ir a comisarías, a cuarteles, a hospitales, a todos los lugares donde a ella le parecía que podía tener alguna noticia de mi hermano, porque los habeas corpus, como ustedes saben, en dictadura todos salían negativos. Ahí es que empieza a encontrarse con otras mujeres igual que ella, haciendo exactamente lo mismo que ella, yendo a cuarteles, yendo a hospitales, y a todas les pasaba lo mismo, no sabían absolutamente nada, todas habían perdido un hijo o una hija y no sabían por qué lo habían perdido. A todo esto quiero decir, hay una vida paralela que era la vida de mi casa. En mi casa no había cambiado nada. Mi mamá se iba, volvía, hacía, deshacía, pero siempre estaba la ropa lavada, la ropa planchada, la casa ordenada y la comida lista. O sea que yo no sé cómo hacía en su dolor para poder hacer las cosas de la casa tal cual las venía haciendo y hacer todas estas actividades. Así es que empiezan 14 mujeres yendo un 30 de abril, día sábado, a la Plaza de Mayo. Y ahí se dan cuenta qué bobas que fuimos porque elegimos un sábado. Si el momento de mayor actividad en la Plaza de Mayo y en los alrededores son los días de semana, están los bancos, están los ministerios, todo eso es de lunes a viernes. Así que alguna madre dice, vayamos el viernes. Y otra le dice, no, los viernes no, que es día de brujas. Entonces empiezan a ir todos los jueves. Y debemos ser unos agradecidos que las madres empiezan a ir todos los jueves a la Plaza de Mayo. Ahí empiezan siendo 14, pero después siguen siendo cada vez más, porque se van enterando en la liga que hay unas madres que se juntan en la plaza, entonces empiezan a ir otras madres y así van siendo cientos de madres. A los militares les empiezan a molestar estos cientos de madres que las miraban desde la Casa Rosada y decían, hoy es jueves, ahí están las locas otra vez. Por eso al principio son conocidas como las locas de la plaza, por el periodismo del exterior. ¿Y qué hacen? Infiltran a Astiz en el movimiento. Astiz era un joven que tenía aproximadamente la edad de mi hermano, entre 24 y 26 años, joven rubiecito, que decía que se llamaba Gustavo Niño, que tenía su hermano mellizo desaparecido.
logra el cariño de las madres. Mi mamá le pregunta a mi papá si lo puede traer una noche porque era un muchacho pobre, que la madre vivía en Mar del Plata, que estaba enferma y que entonces él se ocupaba, pero que no tenía dónde quedarse en Buenos Aires. Y mi papá le dice: no, Azucena, de ninguna manera, porque vos tenés una hija adolescente y vos venís, ahora no estás todo el tiempo en casa, entonces ese muchacho que no venga de ninguna manera. Por suerte no vino, yo lo dije en el juicio, por suerte no vino, por un lado, y por otro lado no puedo decir vos, hijo de puta, fuiste, pero digo, igual está comprobado que el hijo de puta fue. Así es que se infiltran las madres y empieza a mirar cuáles son las madres más líderes dentro del movimiento. En mi casa, el 9 a la noche, yo les dije que era pava y que miraba una novela de Migré. Era viernes, así que me quedé hasta un poco más tarde mirando la novela. Cuando mi mamá terminamos de comer, mi mamá lavó los platos, yo estaba esperando la novela, mi mamá estaba en una punta y yo estaba en la otra de la mesa, y levanto la cabeza, vayan a saber por qué, y le digo: mamá, ¿qué te pasa? Estás rara. Mi mamá tenía los ojos llorosos, vidriosos, y a mi mamá eso no le pasaba. En general, si tenía ganas de llorar, lloraba a escondidas, pero siempre estaba entera. Ese día estaba con una mirada rara. Nada, nena, mamá, decime, siempre vos me preguntás qué me pasa, hoy te estoy preguntando yo, decime qué te pasa. Y mi mamá me dice ahí que no sabe cómo decirle a mi papá, con el cual había discutido varias veces, porque mi papá le decía: Azucena, vos ponés tu nombre, tu apellido, la dirección de casa, no pensás que está Toto y Cecilia, que son chicos. Y mi mamá le decía: yo estoy solamente buscando a mi hijo, lo que quiero saber es qué pasó. Entonces mi mamá me dice: no sé cómo decirle a tu papá que de la iglesia de Santa Cruz se llevaron a unas madres y a unas personas. Bueno, eran como las 10 de la noche, porque más o menos a esa hora empezaba la novela, serían 10 y 10, y le digo: bueno, no importa, ahora andate a dormir, total, papá ya está en la cama, bañate y andate a dormir, y mañana a la mañana, cuando papá se va a trabajar y vos te levantás a cebarle mate, le contás lo que pasó. Mi mamá se levantó, le cebó mate, pero evidentemente a mi papá no le contó lo que pasó. Mi mamá se fue a comprar el día sábado 10 de diciembre un ejemplar del diario y pan y facturas, como lo hacía habitualmente los sábados y los domingos. Cuando viene con el ejemplar del diario, justo donde está la solicitada, medio borroso. Entonces me golpea, yo el sábado dormí hasta más tarde, me golpea la puerta de mi cuarto, me dice: nena, ¿qué querés comer? ¿Carne o pescado? Yo le contesto: pescado. Me dijo: qué suerte, así voy hasta el viaducto y compro en Mitre otro ejemplar y traigo el pescado. Esa fue la última conversación que yo tuve con mi mamá. Nunca más la vi y nunca más supe nada hasta el año 2005. Bueno, muy bien, llegamos al cuarto y último bloque. Es el momento de compartir con ustedes la agenda de las actividades que tendremos durante esta semana. El lunes 3 de junio, en la Semana del y de la Periodista, a las 10 horas, habrá un panel Periodismo y Turismo a cargo de Sonia Renninson y moderará Miguel Mendoza Padilla. Será en el aula Héroes y Heroínas de Malvinas, en la sede España. El mismo está organizado por el Departamento de Cultura, Arte y Comunicación, la carrera de Periodismo de UNDAB. El martes 4 de junio tendremos la quinta jornada de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Avellaneda. El título es Reflexiones a 10 años de la Ley de Responsabilidad del Estado. El panel de apertura será a las 18 horas. Organiza el Departamento de Ciencias Sociales, carrera de Abogacía, aula Raúl Yandana, sede Piñeiro. Y por último, el jueves 6 de junio tendremos la primera jornada de tecnologías emergentes para la transformación digital 2024. El horario será a las 11 horas en el Polideportivo y Laboratorio de la sede Piñeiro. Organiza la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica, Departamento de Tecnología y Administración de UNDAB.
Llegamos entonces al final de esta séptima emisión de esta segunda temporada del resumen semanal de noticias. Y queremos dedicarle este programa a Norita Cortiñas, quien nos ha dejado esta semana, pero siempre seguirá siendo faro por la lucha de los derechos humanos y madre de todas las batallas. Norita, un saludo inmenso para vos, donde quiera que estés. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene para recibirlos en una nueva emisión de Resumen Semanal de Noticias. Chau.